Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Gina, de la asesora de narración y exposición. Vamos a hacer una revisión de un tema muy importante, más bien de una actividad muy importante. Ok, allí ya se está compartiendo. Vamos rápidamente a ver. Vale. El segundo tema de la unidad 2 es el relato literario. Ahora bien, ¿qué es el relato literario? Pues ustedes y yo estamos acostumbrados a que a leer una variedad de relatos literarios, porque no hay uno solo, ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante y en otras asignaturas también lo verán, pero un relato literario, por ejemplo, es un cuento, una novela, un poema, y en este caso el relato literario que se va a estudiar es la fábula, ¿ok? Eh, Aquí esta primera parte es una breve explicación de, de las características de los relatos literarios en lo general, por ejemplo, que van a recrear la realidad desde una perspectiva artística, que van a contar un suceso imaginario ficticio, todo eso es propio de la novela, del poema, del teatro, del cuento, de la fábula, y el objetivo del autor o del escritor o escritora o narrador o narradora es compartir la visión del mundo, ¿no? Y muy importante, despertar las emociones. La literatura tiene esta función de despertar emociones. Una de las funciones más importantes de la literatura es la función poética. ¿A qué se refiere eso? A que el escritor va a usar el lenguaje de una forma diferente, ¿ok? Diferente a lo que usaría en la cotidianidad. Vamos a pensar, yo luego les digo, el lenguaje que se usa para ir a comprar los jitomates en el mercado es el mismo lenguaje con el que usamos para escribir un poema. En sentido estricto, sí, es el mismo código, son las mismas palabras. Sin embargo, si queremos escribir un poema, vamos a usar esas palabras de otra forma. A eso se refiere de una diferente forma, que el escritor va a jugar con el lenguaje para que sea diferente, ¿no? Eh, el escritor o escritora también se sirve de algunos recursos, como las figuras retóricas, ¿ok? ¿Qué son las figuras retóricas? Bueno, vamos a verlo aquí. Pero antes, quiero recordar con ustedes de qué se compone este primer tema. Los primeros párrafos, como pueden ver, nos están explicando cuál es la peculiaridad del lenguaje literario. Y después ya nos va definiendo qué es la fábula. Bueno, todos hemos escuchado fábulas. Las fábulas son relatos literarios, pueden estar escritos en verso o en prosa. Los protagonistas generalmente son animales o seres inanimados, pero representan siempre conductas humanas, ¿no? Puede tener una moraleja, ya sea que esté de manera explícita o sugerida, y la moraleja pues tiene la finalidad de transmitir conocimientos o de transmitir una conducta deseable, ¿ok? Generalmente las fábulas son breves, y suelen narrarse en tercera persona, o sea, no en primera persona, porque no son relatos del yo. No quiere decir que no pueda haber alguna que esté narrada en primera persona, pero al ser un relato literario de tipo narrativo y que tenga una moraleja, que se usen figuras retóricas, lo más común es que sean narraciones en tercera persona del singular, él, ella, ellos, él o ella, o del plural, ellos, ellas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también la fábula va a compartir los tópicos textuales de la narración que ya conocemos. ¿Por qué? Pues porque se trata de un texto narrativo. Es decir, en una fábula vamos a identificar el qué pasó, el quién o quiénes intervinieron, cuándo pasó, dónde pasó, cómo pasó y también por qué pasó o para qué pasó. ¿Sale? Estos tópicos narrativos o tópicos textuales también ya los hemos usado, los hemos identificado en la anécdota, de alguna manera también en la autobiografía y en la actividad 1, la narración histórica. ¿Sí? Bien, hay una actividad que hay que realizar y se les presenta una actividad modelo. Modelo quiere decir que están mostrándoles cómo realizar esa actividad.
pero este modelo, la fábula de la rana que pretendía igualarse al buey y el modelo de actividad que se realiza a partir de esta fábula, les sugiero que ustedes lo vean. Ahorita nosotros vamos primero a regresar con ese tema de las figuras retóricas y luego a ver cómo se desarrollaría la actividad. Bien, vamos a las figuras retóricas. Las figuras retóricas, acuérdense que acabamos de hablar que el escritor, para escribir textos literarios, el escritor o escritora van a usar el lenguaje de forma diferente al cotidiano. Bien, ¿qué es eso de usar el lenguaje de forma diferente? Pues parte de ese uso diferente del lenguaje están en las figuras retóricas. Las figuras retóricas no son más que usos distintos del lenguaje. Que sean figuras retóricas son esos usos distintos que se han desarrollado históricamente, que los escritores y escritoras han desarrollado, que han experimentado y que ahora es posible usarlas para esto, precisamente, para mostrar cómo se puede recrear el lenguaje, es decir, usarlo de otra manera, ¿no? Algunas de estas figuras retóricas, ojo, no solo se usan en la literatura, también se usan en la vida cotidiana. Van a ver ahorita que sí es posible, ¿no? Por ejemplo, la anáfora. La anáfora es esta primera figura retórica, es la repetición, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Para hacer énfasis en el sentimiento, ¿no? Y está aquí, sin leer siquiera, podemos identificar, ¿no? Aquí se repite temprano, 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 no perdono, no perdono, no perdono. Hay también una alteración entre aquí, por ejemplo, ala, 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 ¿sí? Ojo, no confundan la anáfora con la repetición con la rima. Por ejemplo, aquí tenemos enamorada, que rima con nada, vuelo, que rima con suelo. Eso es diferente, aunque el principio de repetición es el mismo. Pero por repetición vamos a referirnos de una o varias palabras. ¿Con qué objetivo? Para hacer énfasis, ¿sí? Entonces nos queda claro, habla de temprano, habla de no perdonar, etcétera, ¿no? Bien, esa es la primera. Una anáfora, repito, es una repetición de una o varias palabras. Aquí dice al inicio de cada verso, pero no necesariamente puede ser en cada verso. Puede ser en un párrafo de una fábula o de un cuento en el cual encontremos la repetición. Ahora viene la aliteración. La aliteración es un efecto sonoro que se va a lograr cuando se repiten uno o varios sonidos, ¿sí? Vamos a ver aquí. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Aquí tenemos una aliteración, acuérdense, pero la aliteración tiene que ver no con la repetición de una palabra o de una frase, sino con la repetición, pero del sonido. Por eso es que pieza y 10 forman parte de esta literación de las S. Esta S, esta S, esta S, esta S. ¿Por qué? Porque en el español de México, acuérdense que nosotros no diferenciamos como en el español de España la pronunciación entre la S y la Z. Para nosotros suena exactamente igual, ¿no? Otra figura retórica muy recurrente es la comparación, ¿sí? Se le llama comparación o símil o analogía, pues, tiene varios nombres. ¿Qué es la comparación o el símil o la analogía? Pues es solamente la relación de similitud entre las cualidades que tienen dos seres o dos objetos o dos asuntos, expresada mediante los términos, pueden usar las palabras igual, se parecen, se semejan, son como, así como, etcétera, ¿no? Moviéndose a compás como una estúpida máquina, aquí está la palabra que nos dice, aquí hay una comparación, es la palabra con. ¿Ok? Si ustedes ven estas palabras como igual, parecen, semejan, estos son indicios de que, ojo, aquí estamos ante una comparación, un símil o una analogía, ¿no? Ahora veamos con la connotación. La connotación es el significado que adquiere una palabra de acuerdo al contexto. En el siguiente poema, la palabra mar connota una inmensa amargura, dolor, angustia, soledad, sufrimiento y reproche. No quiere decir que el mar en el sentido literal, de que es una composición o un lugar en específico, ¿no? Dice, Señor, ya me arrancaste lo que más quería,
Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clama. Tu voluntad se hizo contra la mía, Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Obviamente no se refiere al mar como este lugar geográfico, ¿sí? Sino como esta especie de sufrimiento, ¿no? ¿Cómo identificamos el sufrimiento? Porque dice que su corazón clama, que están solos, él y su corazón, etc. Estos son los versos de Antonio Machado. La enumeración. Pues la enumeración consiste, como su nombre lo dice, en ir mencionando una a una las partes que constituyen un todo, ¿no? Era mentiroso, bebedor, ladrón, mesturero, taur, peleador, goloso, ven, y hay unas comas. Entre cada una de los elementos vamos a identificar comas. Y eso nos está diciendo, estamos ante una enumeración. En este caso es una enumeración de adjetivos. Goloso, bebdo, ladrón. Ojo, aquí no se lee tan exacto como en el español actual, porque este es un texto de un libro mucho más de la Edad Media, ¿no? Tiene bastantes años, por eso es mentiroso, sucio, con sed, agorero, necio, perezoso, que esta se va a convertir para nosotros en la Z, ¿no? Pero como está mostrando uno a uno los adjetivos, usando comas para poder separarlos, entonces aquí estamos en una enumeración. Ojo, también puede haber una enumeración de acciones. Te puedo decir, la zorra habló, coma, actuó, coma, engañó y ganó. Allí es una enumeración de acciones. ¿Ok? Epanadiplosis significa empezar y acabar una frase o verso con la misma palabra. Se parece un poquito aquí arriba, ¿no? A la anáfora. Pero la epanadiplosis tiene que ver con que se inicia el verso y se termina con la misma. Por ejemplo, el dueño de las tórtolas, el dueño, ¿cómo era, Dios mío, cómo era? Verde que te quiero ver, ¿no? El epíteto es un adjetivo que va a señalar una cualidad propia de alguien. Por ejemplo, Aquiles es el de los pies ligeros, así se le conoce, es su epíteto. Atenea es la de los ojos claros o también le dicen la de los ojos de lechuza. Héctor, el de casco palpitante o Héctor, el domador de caballos. Todos los epítetos son esas frases que describen a un sujeto, en este caso a estos sujetos, ¿no? Y cómo lo describen así. Exclamación. Hay una expresión intensa del estado de ánimo para dar fuerza a lo que se dice. Generalmente usamos en la exclamación, pues los signos de exclamación, como los pueden ver aquí, ¿no? Si ustedes ven unos signos de exclamación en un texto, seguramente es porque ahí se está usando ahí se están usando con la intención de dar fuerza o ánimo a lo que se está diciendo, ¿no? El hiperbatón es la alteración del orden sintáctico. Miren, aquí piensen ustedes que en castellano generalmente hablamos con el sujeto, después el verbo y seguido del complemento. Yo puedo decir la casa verde, sujeto, está, verbo, en el campo, complemento. Pero si yo cambio ese orden y en vez de decir la casa verde está en el campo, digo en el campo la casa verde está, es decir, estoy iniciando con el complemento, luego sigo con el sujeto y después con el verbo, eso es un hiperbatón. Vamos a ver. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra a que me llevara el blanco día. ¿Por qué aquí hay un hiperbatón? Porque está empezando en otro orden. Podemos podemos leerlo así. La postrera sombra que me llevará el blanco día podrá cerrar mis ojos. ¿Ven? Aquí sobre todo está en estas dos palabras y en que se debería iniciar con el sujeto. La postrera sombra que me llevare el blanco día podrá cerrar, aunque hay que intercambiar mis ojos. ¿Qué cerrará? La postrera sombra que se me llevare el blanco día es el sujeto, podrá cerrar el verbo y mis ojos el complemento. Entonces, en vez de decirlo, la postrera sombra que me lleva el blanco día podrá cerrar mis ojos, se dice, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me lleva el blanco día. Y ahí por ese cambio en el orden, entonces, tenemos un hiperbatón. Luego,
tenemos la hipérbole. La hipérbole es una exageración. Me abro el corazón, me lo pongo en la mano. ¿Por qué es exagerado? Pues porque es imposible, para empezar, ¿no? Luego tenemos la metáfora. La metáfora también es muy recurrente incluso en el medio cotidiano. Solemos hablar mucho así. Cuando yo digo se me fue el avión, no estoy diciéndoles exactamente que yo haya ido al aeropuerto y se me haya ido el avión, o sea, que no me haya subido en él. No, es una metáfora, ¿no? De que algo estaba allí y no lo tomé, o algo pasó frente a mí y no lo vi, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo, la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Versos, perdón, bastante conocidos de Rubén Darío, porque es una metáfora, pues, habla de los suspiros que se escapan de su boca de fresa. Bueno, está diciendo que una boca que seguramente, ¿por qué será de fresa? Pues seguramente porque es roja, ¿no? Y que de ellas se escapan esos suspiros, ¿no? Por eso es una metáfora. Hay muchas metáforas que se usan en la cotidianidad, ¿no? Esta que les he dicho de que se me fue el avión, muchas frases populares contienen metáforas, ¿no? Oxímoron cuando se unen dos palabras de significado aparente opuesto. Vean, mis libros están llenos de vacíos, ¿no? Entonces, lleno y vacío son... Acuérdense que cuando estábamos en la primaria y la secundaria nos enseñaron los antónimos, ¿no? Entonces, cuando juntamos esos antónimos, porque lleno es el antónimo de vacío y vacío es el antónimo de lleno, cuando los juntamos, pero con un fin literario, se le llama oxímoron. Hielo abrasador. Abrasador, ojo, se refiere a las brasas de fuego. Entonces, hielo y fuego, fuego, helado, allí hay oxímoron, ¿no? La prosopopeya, ojo, esta es súper común en las fábulas, porque la prosopopeya va a atribuir actitudes o cualidades humanas a los seres que no son humanos, a los animales o a las cosas, ¿no? En este caso, Junio es como una persona a quien se dirige el poeta. Hoy hace un año, Junio, que nos viste desconocidos juntos un instante. Pero no se refiere a Junio una persona, sino a Junio el mes. Y por eso es una prosopopeya. La sinécdoque consiste en designar la parte por el todo o viceversa. Vamos a ver el ejemplo. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés. O aquí está inclusivas del inglés, no se refiere del inglés de un inglés, sino de los ingleses. Entonces, al usar la palabra inglés, al decir inglés, no me refiero o el poeta no se refiere a un inglés, sino en general al todo, a los ingleses, ¿no? Por eso es una sinécdoque. La sinécdoque también, por ejemplo, es cuando dicen, vamos a pedir la mano de alguien. ¿Por qué se dice pedir la mano de alguien? No, no es que vayas por la mano, ¿no? La mano es lo que designa el todo. Y tú dices, voy a pedir la mano de mi prometida, o un verso encontramos que dice, pidió la mano de su prometida. No es que vaya por la mano designa al todo, ¿no? Designa a la persona en su totalidad, ¿no? Y finalmente la sinestesia. Con la sinestesia se describe una experiencia. Pero aquí vamos a aclarar, habla de los sentidos, se refiere a los sentidos como la vista, el olfato, el tacto, el gusto, etcétera, ¿no? Oyes los maravillosos surtidores de tu patio y el débil trino amarillo del canario, ¿no? Aquí son unos versos de García Lorca. El débil trino amarillo. ¿Dónde está la sinestesia? Aquí. Débil trino amarillo. ¿Por qué? Porque trino es este sonido que realizan las aves, pero el trino puede uno decir que si es medio, alto, bajo, pero no el color. Entonces, ¿por qué? Porque el color corresponde a otro sentido, al sentido de la vista, mientras que el trino corresponde al sentido del, del oído, ¿no? Es, por ejemplo, también cuando dice Sor Juana, óyeme con los ojos. Se supone que el oír tiene que ver con el oído, pero cuando dice óyeme con los ojos, ahí está mezclando dos sentidos y por tanto hay una sinestesia, perdón, aquí está, una sinestesia, vale.
Pero vamos a dejar de compartir eso y vamos a la actividad 2. Voy a volver a compartir esa parte solamente para ir nuevamente a esta página. Listo. Ok, ya llegamos a dice la actividad 2, dice lee la fábula que tu asesor te enviará, la fábula ya se envió y descarga el archivo de trabajo y contesta. Perfecto. Vamos a dejar de compartir eso para compartirles, pues, nada más y nada menos que el archivo de trabajo, ¿no? Para la actividad, ese es el objetivo. Ahí va, listo. Análisis del relato literario fábula. Ok. Lo primero que hay que hacer en esta actividad es escribir los tópicos de la narración. Voy a mover esto un poco para habilitar la edición. Una vez que puedo. Desde aquí, no estoy muy segura si puede desde aquí. Listo, creo que sí se puede. Ah, ok. Bueno, vamos a... Se cerró un poquito, denme chance para volver a abrirlo. Ahí está, muy bien. Ahí está. Ok. Y de análisis del relato literario o fábula. Primero hay que determinar los tópicos de la narración. Yo les sugiero que aquí empiecen con el qué. ¿Qué pasó? La fábula que se proporcionó es de la zorra y el cuervo. ¿Qué pasó? Después de determinar el qué pasó, quién o quiénes intervinieron, y así uno por uno, ¿no? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? Etcétera. Ok. Ahora, identifica por lo menos 3 figuras retóricas de las que vimos. Hay que ir a la fábula y decir, bueno, pues yo encontré en esa fábula la prosopopeya. ¿Cuándo? Por o porque los animales actúan como seres humanos, tienen cualidades, tienen defectos. También ustedes pueden decir, pues encontré una enumeración o cualquier otra figura retórica que ustedes se encuentren, de las que están en el documento, ¿no? ¿Cuál es la moraleja? Escriban de manera personal qué moraleja creen. Si los personajes son animales, sí son animales. 2 acciones propiamente humanas que realizan los personajes, es decir, por ejemplo, engañar, planear, por ejemplo, engañar y planear, ¿no? Y hay que explicar por qué. Porque la zorra engaña al cuervo, ¿no? O planea también el engaño, ¿no? ¿Por qué crees que escogieron a estos animales como protagonistas? Ustedes saben que generalmente a la zorra, a los zorros se les han atribuido estas cualidades de que son astutos. Mientras que aquí, al menos en esta fábula, el cuervo aparece como poco astuto. Esto es bien curioso porque también es cierto que los cuervos son muy, muy inteligentes. Hasta por allí había un programa fantástico del Canal 11 en México que se llamaba Piensa como un cuervo, porque precisamente decían cómo los cuervos resolvían una dificultad. Bueno, aquí podríamos o no podríamos estar de acuerdo, ¿no? En que es más astuto un cuervo que un zorro, ¿no? Eso no lo podemos determinar. Sin embargo, están aquí marcados por alguna razón, ¿no? ¿Qué simbolizan los animales que protagonizan? ¿Qué creen ustedes que simboliza la zorra? ¿Qué simboliza el cuervo, no? Es decir, puede ser la bondad, la astucia, la zorra puede simbolizar la astucia, el cuervo puede simbolizar el exceso de confianza, no sé. ¿Alguna vez te has encontrado una situación que sea similar a la presentada en la fábula, aunque sea en un contexto diferente? ¿Qué fue lo que pasó? Ya que hay que describir brevemente si alguna vez les pasó estar en el papel de la zorra o en el papel del cuervo, ¿no? Escribe un comentario breve sobre lo que opinas de esa fábula. Este último punto representa la fábula por medio de una historieta
Yo les sugiero, bueno, lo mejor sería que ustedes eh, dibujaran algunas de las acciones más importantes de esa fábula. Es una fábula bastante breve en realidad, o sea, se puede dibujar rápidamente, pero si algunos de ustedes no quieren dibujar, no pasa nada. Pueden, en todo caso, quizás presentar algunas imágenes que encuentren acerca de la fábula y hacer una especie de intervención a esas imágenes poniendo diálogos o simplemente escribiendo unas líneas muy breves a modo de narración de lo que está pasando en esas imágenes. ¿Ok? Si quien quiera dibujar, por supuesto, es lo mejor, pero yo entiendo, a algunos les gusta mucho dibujar, a otros no nos gusta dibujar, entonces es donde viene esta situación, donde pueden ustedes elegir, eso es lo importante, ¿no? Bien, eso es todo en cuanto a la actividad, a esta actividad que se titula el relato literario, ¿ok? Vamos a continuar, pues se va a abrir la actividad 3 y hay otras actividades en esta misma unidad. Pero con gusto vamos a ir elaborando un video para cada una de ellas. Pues les deseo mucha suerte con esta actividad. Cualquier duda, pues ahí estoy a su disposición. Hasta luego.